Vi su cara enrojecida de coraje. La suegra sintió algo raro. La tranquila Natalia Viktorovna se puso de pie, justo frente a mí, golpeando nerviosa sus uñas, contra la mesa pulida. Sus labios apenas se curvaron en una sonrisa casi invisible, triunfante. Porque tienes que entender que Serga se merece los mejores 5 años de matrimonio. Y que tú se los regalaste. Bebí despacio el té frío de la taza. Esa misma taza que ella misma me había dado. Natalia Viktorovna, dorada pero insípida, con monogramas y rosas, tan deliciosa como sus intentos de controlar la vida de su hijo adulto. ¿Y tú qué crees que se merece?, preguntó Serga, mirándola en silencio. Scroy se estremeció, justo ahí, en sus ojos. Ella esperaba que yo respondiera con un tono calmado, con lágrimas histéricas, con súplicas. Pero hace mucho que dejé de jugar bajo sus reglas. Recuerdo nuestra primera visita después de la boda, en su pequeño departamento de un viejo edificio de 5 pisos que olía a valeriana y gatos. Me miró de arriba abajo, fijándose bien en mis zapatos, mientras se hacía la manicura. Sus primeras palabras hacia mí como su nuera fueron: espero que al menos sepas cocinar mejor. Sergei solo sonrió de forma incómoda y se encogió de hombros. Ese gesto tan suyo que significa, ya sabes cómo es. Sí, lo sabía, pero nunca imaginé que todo sería tan difícil. Mi hijo merece una familia, no una trepadora, que desaparece por días en la oficina, continuó Natalia Viktorovna, remarcando cada palabra. En esa casa hay un desastre. Ni siquiera hay comida de verdad. Reprimí una risa. Su idea de comida de verdad se limitaba a borgt y chuletas. El desorden en nuestro departamento era simplemente la falta de figuritas y servilletas bordadas. ¿Sergei también piensa lo mismo?, pregunté, acomodándome un mechón de cabello suelto. Todavía no lo entiende, dijo ella condescendiente, sonriendo. Pero pronto lo hará, sobre todo cuando lo ayude con el divorcio. Apreté la taza con más fuerza, no por miedo, por sorpresa. Así que de eso se trataba. Meses de llamadas constantes, visitas inesperadas, conversaciones en privado con Sergei, todo había sido parte de su plan para destruir nuestro matrimonio. ¿Y cómo piensas ayudarlo?, intenté sonar interesada. Natalia Viktorovna se enderezó, disfrutando cada segundo. Le conseguí un buen abogado. Tenía ahorros, hizo una pausa, queriendo resaltar su sacrificio. Ya pagué la primera cuota, todo será rápido, y ni siquiera tendrás que meterte demasiado. Conté mentalmente hasta 10 para no explotar. Los ahorros de los que hablaba eran el dinero que Sergei y yo le dábamos cada mes para apoyarla después de su jubilación. Entiendo, asentí, aferrándome a la taza. ¿Y eso qué? Algo brilló en sus ojos. Depredador. No te preocupes, cariño, lo recordamos bien. Heredaste la dacha de los papás de Seriosa. El coche también volverá a la familia. Por un momento, pensé que ahí terminaba todo. Volverá a la familia, es decir, a ella y a Sergei. Como si, por defecto, todo le perteneciera a su hijo. Como si yo no fuera a quedarme con nada, tal como lo había planeado desde el principio. En ese instante, la llave giró en la cerradura. Sergei había regresado. Vi como Natalia Viktorovna, en un segundo, se apresuró a poner cara de madre amorosa, escondiendo su satisfacción. «Mamá», dijo Sergei, sorprendido. «¿Qué haces aquí?». Miró primero a su madre y luego a mí. Sus ojos estaban llenos de preguntas y preocupación. Natalia Viktorovna se adelantó antes de que él dijera más. «Vine a visitarte y a ver cómo estabas». Sergei dejó las bolsas del súper sobre la mesa, y yo me levanté para ayudarlo a desempacar. Pero él me detuvo con un ligero toque en la mano. La preocupación en sus ojos desapareció. Su expresión se endureció. Reconocí el tono en su voz. Era el mismo tono frío que usaba cuando quería cortar una conversación de raíz. Mi suegra dudó. Por primera vez, parecía insegura. «Mamá», dijo Sergei, negando con la cabeza. «Quedamos en que llamarías antes de venir». Mientras sacaba las cosas de las bolsas, ella se cruzó de brazos, indignada. «Te llamé, pero Verónica nunca contestó». Lo dijo 2 veces, segura de que su mentira pasaría desapercibida. Sin decir nada, abrí el registro de llamadas en su teléfono, y le mostré la pantalla a Sergei. «Tu última llamada fue hace 3 días. A las 3 de la tarde».
Nos miramos en silencio. Mi suegra se puso roja, pero se recuperó rápido. Sacó otro teléfono de su bolso. Es que cambié de número, dijo, como si fuera obvio. Sergei suspiró, cansado. Ya habíamos pasado por esto muchas veces. Una pequeña mentira, otro intento de salirse con la suya, otra justificación mal hecha. En 5 años de matrimonio, habíamos visto este mismo ciclo demasiadas veces. Mamá, Sergei se frotó el puente de la nariz. ¿Qué quieres ahora? Natalia Viktorovna lanzó una mirada rápida y dijo, quería hablar contigo. Contigo, solo entre nosotros, dijo, dejando una pausa pesada. Sentí mis mejillas arder, llenas de emociones reprimidas. No tenemos secretos entre Verónica y yo, respondió Sergei, firme. ¿Ya ni siquiera puedo hablar con mi hijo sin extraños presentes? Dijo ella, con tono indignado. Verónica es mi esposa, mamá, respondió él, levantando la voz. Puse una mano en su hombro y sentí lo tenso que estaba. Sergei, todo está bien, puedo salir si necesitan hablar. Natalia Viktorovna sonrió, triunfante, pero su triunfo le duró poco. Sergei cubrió mi mano con la suya. Mamá, ibas a contarme cómo contrataste un abogado de divorcio, ¿no? El silencio en la cocina era tal, que podíamos escuchar el tic-tac del reloj en la pared. La cara de mi suegra se descompuso. Abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Me llamó el abogado, continuó Sergei, encogiéndose de hombros. Se presentó y me explicó que mi madre había iniciado trámites de divorcio en mi nombre. Vi cómo Natalia Viktorovna palideció. Esto no estaba en su plan. Y, yo te lo puedo explicar, balbuceó con la voz temblorosa. Solo quería librarte de ella. No puedo permitir que destruyan nuestra familia. Pero su inseguridad duró poco. En cuanto recuperó el aliento, su voz volvió a ser firme, con ese tono de acero de siempre. Tú trabajas todo el día, Sergei. Mereces una esposa de verdad. Y esta, no es suficiente. Sergei golpeó la mesa con la palma de la mano. Las copas brincaron con el impacto. No voy a permitir que insultes a Verónica en nuestra casa. Los ojos de Natalia Viktorovna se llenaron de lágrimas. No de arrepentimiento. De furia y decepción. No lo entiendes, susurró. Todo lo hago por ti. No, mamá. Sergei negó con la cabeza. Lo haces por ti misma. Siempre ha sido así. Suspiró y se pasó la mano por el cabello. Su gesto era el mismo que hacía cuando estaba al límite. Ya hablamos de esto muchas veces, mamá. Verónica y yo estamos bien, somos felices. ¿Y los niños? Intentó meter Natalia Viktorovna. Cuando estemos listos, la cortó Sergei. Esa es nuestra decisión. Los miré a los dos. Tan parecidos por fuera, tan diferentes por dentro. Y supe que mi suegra nunca lo entendería. ¿Qué persona tan maravillosa es ella?, dije, con sarcasmo. Sergei suspiró. Crecí a pesar de ella, no gracias a ella. Luego, con voz tranquila, agregó, creo que es mejor que te vayas, mamá. Natalia Viktorovna se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. De repente, se levantó de golpe. Se van a arrepentir, nos lanzó, con rabia, se van a arrepentir. Agarró su bolso y se dirigió a la salida. Antes de irse, se giró hacia Sergei, ignorándome por completo. Nos estás echando, gruñó. Luego, azotó la puerta al salir. El silencio que dejó atrás era ensordecedor. Me acerqué a Sergei y lo abracé por los hombros. Todo está bien. Él asintió y me abrazó con fuerza. No sé si algún día me perdone por esto, murmuró contra mi cabello. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Me separé un poco y lo miré a los ojos. Tenemos que hablar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se podía escuchar. Hay algo que tienes que saber. Fuimos a la sala. Sergei se sentó en el sofá, y yo me acomodé a su lado, metiendo las piernas debajo de mí. Respiré hondo antes de hablar. ¿Recuerdas lo que pasó con la dacha? Sergei frunció el ceño. Cuando mi mamá intentó venderla, murmuró. Asentí. Fue un momento difícil. Natalia Viktorovna había intentado vender, a escondidas, la casa de campo que Sergei había heredado de su padre. Por suerte, un vecino nos avisó a tiempo y logramos detener la venta. Sergei apretó los puños. Preferiría no recordarlo. Después de aquel incidente, tomé una decisión. Debía protegernos. Me puse de pie.
Fui al armario y saqué una carpeta. Hice algo con los documentos, le dije, entregándosela. Tal vez te enojes conmigo, pero... Sergei tomó la carpeta y la abrió lentamente. Empezó a revisar los papeles. Frunció el ceño, luego arqueó las cejas, sorprendido. Me miró, y luego volvió a los documentos. Esto es. En cada papel estaba claro. La casa de campo, el coche, el departamento, todo estaba legalmente a mi nombre. Consulté con un abogado, le expliqué rápidamente. Y no es lo que piensas. Reinscribí la propiedad en un fideicomiso. Sergei me miró en silencio. Es una gestión legal para protegerla. Ahora nadie puede venderla ni hacer nada sin nuestro consentimiento. Pasaba las páginas sin decir nada. Su cara no mostraba lo que estaba pensando. Sentí que debía explicarme mejor, así que continué, nerviosa. Sé que debía habértelo dicho antes, pero no podía arriesgarme. Bajé la voz. Tu mamá es persistente y muy astuta. Sergei cerró la carpeta y la dejó sobre sus piernas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Le tomé las manos con cuidado. Tenía miedo de que pensaras que no confío en ti. Él me miró fijamente, buscando respuestas en mis ojos. Confío en ti más que en nadie, Sergei, lo juro, pero tu mamá, tragué saliva. Ella siempre ha sabido cómo manipularte. Apreté sus manos con más fuerza. Tenía miedo de que algún día lograra convencerte de que yo soy un problema. Sergei se quedó en silencio. Pude notar cómo su respiración se volvía pesada, sus músculos tensos. Finalmente, suspiró y me apretó las manos. Hiciste lo correcto, dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. Siempre pensé que podía controlarla, ponerle límites. Pero hoy entendí que estaba equivocado. Sentí como el peso de años enteros se desvanecía de sus hombros. Sus ojos reflejaban alivio. Perdóname, susurré, debí habértelo dicho antes. Sergei me abrazó fuerte. No, la que debe pedir perdón soy yo. Su voz temblaba. Por permitir que se metiera en nuestras vidas, por no haber puesto un alto antes. Nos quedamos ahí, abrazados, sintiendo como todo el caos se iba disipando poco a poco. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté después de un rato. ¿Me refiero a tu mamá? Sergei suspiró, se apartó un poco y me pasó un dedo por la mejilla, secando una lágrima. Creo que ya es hora de que entienda las consecuencias de sus acciones. Para que podamos vivir en paz. Va a llamar, o volverá otra vez, dije, dándome cuenta de lo obvio. Lo sé, asintió. Su voz sonaba diferente, había algo en su tono, una firmeza que nunca antes había usado con ella. Era como si su mamá hubiera cruzado una línea invisible y, con eso, él se hubiera liberado de las cadenas que arrastraba desde la infancia. Preparamos un poco de té fresco y nos sentamos en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que de verdad éramos una familia, sin la sombra de su mamá sobre nosotros. De pronto, Sergei habló. Por cierto, ya que estamos siendo completamente sinceros, hay algo más de lo que tenemos que hablar. Su tono me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. ¿De qué se trata?, pregunté, mirándolo con atención. Él sonrió y sus ojos brillaron con picardía. ¿Te acuerdas de nuestra conversación sobre los hijos? Asentí, sin entender a qué iba. Llevábamos tiempo hablando de tener hijos, pero siempre decíamos que íbamos a esperar hasta estar listos, tanto económicamente como emocionalmente. Sergei tomó aire y continuó. Desde hace meses, he estado separando una parte de mi salario para nuestro futuro hijo. Me quedé sin aliento. ¿En serio? Absolutamente, respondió con seguridad. Parecía un poco nervioso, pero feliz. Pensé en todo, ambos ganábamos bien, teníamos un apartamento. Tal vez, solo tal vez, era hora de dar el siguiente paso. Me mordí el labio y traté de asimilarlo. Se me ocurrió que su mamá casi había destruido nuestra familia. Y mientras tanto, él pensaba en nuestro futuro. Susurré sobre la idea de ampliar la familia. Sergei me miró y asintió. Yo también lo he estado pensando mucho. Tal vez, empezó a decir, pero no terminó la frase. Aún así, entendí lo que quería decir con solo mirarlo. Tal vez, respondí con una sonrisa entre lágrimas. Ambos sabíamos que esta decisión no era solo un nuevo capítulo, era el comienzo de una nueva vida. El sonido del teléfono rompió el silencio. En la pantalla apareció el nombre de Natalia Viktorovna. Sergei me miró y luego vio el teléfono.
Siempre contestaba cuando su mamá llamaba. Pero esta vez, presionó el botón de rechazar. ¿Seguro?, pregunté. Más que nunca, respondió él. El teléfono sonó otra vez. Sergei lo puso en silencio y me abrazó por los hombros. Hablemos de nosotros, solo de nosotros. Pasó medio año. Muchas cosas cambiaron. Natalia Viktorovna dejó de llamar después de un mes de amenazas, súplicas y reclamos. Se dio cuenta de que sus manipulaciones ya no funcionaban. Nunca se disculpó, eso habría sido admitir la derrota, pero al menos dejó de intentar separarnos. Cuando la volvimos a ver, las conversaciones seguían siendo tensas, pero ella intentaba ser cordial. Yo lo noté. Y traté de hacer lo mismo. Por Sergei. Por nuestro futuro. Y ese futuro ya crecía dentro de mí. Cuando le contamos a Natalia Viktorovna que estaba embarazada, por primera vez me miró sin desprecio. Parecía sorprendida, y algo más. Respeto, tal vez. Va a ser niña, dijo con seguridad. El primer hijo siempre es niña. No discutí, tal vez tenía razón, o tal vez no. Lo importante era que, por primera vez, me incluyó en su familia. Fue un pequeño paso hacia la reconciliación, pero lo agradecí. Esa noche, acostada junto a Sergei, pensé en lo irónico que era todo. Su mamá había intentado separarnos. Pero, al final, sus acciones solo hicieron más fuerte nuestro matrimonio. 5 años después, estaba de pie junto a la ventana de nuestra casa de campo, viendo cómo Natalia Viktorovna le enseñaba a nuestra hija de 4 años, Poliña, a recoger flores para un ramo. ¿Quién habría pensado que la mujer que una vez soñó con destruir mi matrimonio, terminaría siendo parte de nuestra familia? Ahora se convirtió en una abuela amorosa, lista para venir a visitarnos cada fin de semana. Sergei se acercó por detrás y me abrazó por los hombros. ¿En qué piensas?, me preguntó, besándome en la sien. En cómo han cambiado las cosas, respondí con una sonrisa, abrazándolo más fuerte. ¿Recuerdas cuando tu mamá amenazó con quitarnos todo? Sergei rió en voz baja. Y ahora, cada semana trae juguetes y me enseña a cortar el pasto correctamente. El nacimiento de nuestra hija cambió a Natalia Viktorovna. No de inmediato, claro. El primer mes estuvo a la defensiva, como si temiera que no la dejáramos ver a su nieta o que nos quisiéramos vengar. Pero poco a poco, la abuela se fue ablandando. Poliña corrió hacia mí desde el porche, agitando un ramo de flores silvestres. Mira, mamá, flores para ti y para la abuela Natalia. Natalia Viktorovna la miró con los ojos brillando de felicidad. Ya no era esa mujer imponente que creía saber que era lo mejor para todos. Ahora simplemente disfrutaba ser abuela. Una vez, cuando estábamos solas, me dijo: gracias por esta segunda oportunidad. No fue una disculpa directa, pero fue lo más cercano a admitir sus errores. Y 1 año después, tuvimos un hijo. Ahora, al ver a nuestra familia, ruidosa, imperfecta, pero feliz, entendí que, a veces, las pruebas más difíciles nos llevan a las bendiciones más inesperadas.